Bienvenidos a esta tercera sesión del módulo de lenguaje de marcas dedicada al lenguaje CSS. En esta tercera sesión vamos a ver en qué consiste el modelo de cajas. El modelo de cajas es una de las características más relevantes de CSS, ya que condiciona todo el diseño de las páginas web. Básicamente, la idea es que todos los elementos de una página web están creados dentro de una caja rectangular que a su vez pueden estar contenidos dentro de otra caja rectangular. Para que nos hagamos una idea, aquí tenemos una página web en la cual vemos que todos y cada uno de los elementos que están en la misma aparecen contenidos en una caja, ya sean elementos del menú, sean elementos de la barra lateral o sean elementos del contenido. Hemos dicho que todas las etiquetas HTML estarían circunscritas a una caja. Vamos a ver ahora qué elementos componen dichas cajas. La parte más interna de las cajas sería el propio contenido HTML. Alrededor de ese contenido HTML podemos tener un margen interno o padding. Ese margen interno y el propio contenido pueden tener un fondo, que puede ser de color o puede ser una imagen. Separando el margen interno del margen externo existirá un borde. Y finalmente existe un margen interno que separa a la caja del resto de cajas. A esa propiedad se le denomina margin. Visualmente el diseño vendría a ser algo así, es decir, contenido del HTML, margen interno o padding, borde y margen externo que separa del resto de las cajas. Tal y como ya hemos indicado, el margin sería el margen externo y el padding sería el margen interno. Todas ellas se pueden indicar en cada una de las 4 direcciones en que existe ese margen y se pueden indicar todas en unidades tanto absolutas como relativas. Podemos especificar únicamente una dirección del margen o podemos utilizar la propiedad abreviada para indicar el margen en todas las direcciones. El borde ya hemos indicado que es el elemento separador entre el margen y el margen interior. Al igual que sucede con los márgenes, se puede especificar en cada una de las 4 direcciones o todo en su conjunto mediante la propiedad abreviada. Y lo que podemos indicar de ese borde es su grosor, el tipo de borde y el color. Los tipos de borde pueden ser punteado, guionado, sólido, doble, etcétera. Ya hemos visto cómo definir cada una de las cajas que componen los elementos HTML. Lo que tenemos que ver ahora es cómo situamos dichas cajas dentro de la página web para que la página tenga el aspecto que nosotros queremos. Por defecto, todos los elementos se posicionan de manera automática. Ese posicionamiento se corresponde con el posicionamiento estático. Si nosotros queremos modificar el posicionamiento por defecto, debemos utilizar la propiedad position. Esa posición se puede indicar, al igual que márgenes, bordes, etcétera, en cada una de las direcciones que nosotros estimemos. Bien, como ya hemos mencionado, la posición estática es la posición por defecto, se tiene en cuenta el tipo de visualización si es en bloque o es en línea y los elementos van situándose por orden de aparición en la página web. El tipo de posicionamiento relativo es una variante del posicionamiento estático en el cual el elemento aparece desplazado con respecto a lo que sería su posición estática. Ese desplazamiento se efectúa indicando las propiedades left, right, top o bottom. Como vemos en el ejemplo, tenemos 4 cajas situadas, 3 en línea y una bloque.
y la caja número 2 se ha desplazado con un posicionamiento relativo. A todos los efectos, la caja sigue ocupando en la página su posición normal. Por ello, ni la caja 1 ni la caja 3 han modificado su posición, pero visualmente se visualiza de manera relativa a la posición que tenía previamente. El posicionamiento absoluto es similar al relativo, pero con la diferencia de que los elementos que se posicionan de manera absoluta dejan de pertenecer al flujo normal de la página. Esto quiere decir que cualquier elemento puede pasar entonces a ocupar la posición que debería ocupar un elemento posicionado de manera absoluta. Si nos fijamos en el ejemplo, la caja número 2 se ha posicionado de manera absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Que la caja número 2 desplaza su posición, pero la caja número 3 pasa a ocupar el lugar que tenía previamente la caja número 2. Con el posicionamiento absoluto existe una particularidad, y es que siempre se realiza en base a contenedores que a su vez estén posicionados. Vamos a intentar explicar esto con un ejemplo. Vamos a situar una imagen posicionada de manera absoluta, desplazada 50 píxeles. Esa imagen está encerrada en un contenedor. Ahora, como el contenedor no está posicionado, es decir, tiene por defecto posicionamiento estático, el posicionamiento absoluto de la imagen se realiza con respecto al body. Si quisiéramos que esta imagen se posicionara con respecto al contenedor, en ese caso deberíamos posicionar de alguna manera el contenedor. La forma más sencilla de hacerlo es ponerle un posicionamiento relativo sin desplazamiento. ¿Eso qué implica? Eso implica que la caja texto va a seguir en su misma posición, pero en este caso la imagen ya se posiciona con respecto a su contenedor. El posicionamiento fijo es muy similar al absoluto, con la diferencia de que nunca va a fluir en la página. Es decir, aunque hagamos un scroll, el elemento fijo siempre estará en la misma posición. Esto puede ser útil, por ejemplo, si yo quiero tener un menú siempre visible en la página y siempre en la misma posición. El posicionamiento flotante es un tipo de posicionamiento que guarda muy poca relación con los posicionamientos que hemos visto hasta ahora. De hecho, la primera particularidad es que utiliza una propiedad aparte que no tiene que ver con position, que indica hacia dónde se tiene que desplazar la caja flotante, hacia la izquierda o hacia la derecha. La forma de comportamiento es que la caja que utiliza esta propiedad se desplaza lo máximo que se puede hacia la izquierda o la derecha dentro de la ventana visual. Por ejemplo, aquí tenemos tres cajas posicionadas de manera absoluta. Si yo posiciono la caja número 1 de manera flotante a la derecha, esta se desplaza lo más que puede dentro del contenedor y las otras cajas pasan a ocupar su posición. Tienen la particularidad de que las cajas flotantes no pertenecen al flujo normal de página. Por tanto, el resto de cajas ignoran su posición. Esto puede llevar a que se den casos como el siguiente. Tenemos aquí tres cajas flotantes, digo estáticas. Si yo posiciono una de ellas en flotante, se superpone con la posición de la estática que tenía. Las cajas flotantes, sin embargo, no se ignoran entre sí. Si yo posiciono todas las cajas en flotantes, van chocando entre ellas. Aquí está posicionada la primera caja en flotante, la caja número 2 se posiciona a continuación y la caja número 3, como no cabe en la misma línea, se desplaza hacia abajo. La propiedad clear es una propiedad que se utiliza de manera conjunta con la propiedad float y que nos permite situar elementos dentro de la página que no tengan a su alrededor ninguna caja flotante. Para ello utilizamos propiedad clear indicando el lado en el que no queremos tener
al lado una caja flotante. Puede ser al lado izquierdo, puede ser al lado derecho o puedo indicar a ambos lados. En el ejemplo que tenemos a continuación tenemos una caja flotante con una imagen y dos párrafos. En el segundo ejemplo, el segundo párrafo tiene la propiedad clear por la parte izquierda, con lo cual dejamos este espacio en blanco para que el párrafo no tenga a su izquierda la caja flotante. Hemos visto que con las opciones de posicionamiento de que disponemos puede darse el caso en algún momento de que existan cajas que se solapen entre sí. Lo hemos visto con el Position Relative, con el Absolute y con el Float. Bien, en ese caso podemos hacer uso de la propiedad Z-index. La propiedad Z-index lo que haría sería posicionar las cajas en un supuesto eje tridimensional con profundidad, y lo que permite es especificar la profundidad a la que está situada la caja. Las cajas que menor valor tengan de Z-index estarán en primer plano y las cajas que mayor valor tengan de Z-index se situarían en último plano. Aquí tenemos un ejemplo en el cual la caja 3 tiene el menor valor de todos de Z-index, la caja 2 tiene un valor a continuación algo mayor y la caja 1 tiene el valor más alto de Z-index y por eso se posiciona detrás de todas las cajas. Bien, por último y para terminar con esta sesión dedicada al modelo de cajas, vamos a ver la propiedad overflow. La propiedad overflow hace referencia a elementos que están contenidos a su vez en otros elementos. Puede darse situaciones en el cual el contenedor no pueda albergar todo el contenido. ¿Qué hacemos en esos casos? En esos casos deberemos utilizar la propiedad overflow. Se puede indicar la propiedad de scroll, es decir, situar en el contenedor una barra de desplazamiento para poder ver todo el contenido. La propiedad hidden, es decir, ocultar todo aquello que no se puede visualizar. Y la propiedad visible, que quiere decir simplemente desbordar al contenedor y hacer que todo se muestre sin ningún tipo de problema. Aquí vemos el ejemplo. En el visible todo el contenido se muestra aunque no cabe en el contenedor. En el hidden se efectúa un recorte, con lo cual solo se muestra aquello que cabe. Y en el scroll se muestra en el contenedor unas barras de desplazamiento que permiten visualizar todo el contenido. Bien, hasta aquí la primera sesión dedicada al modelo de cajas. En la siguiente sesión veremos cómo utilizar estas propiedades para efectuar maquetación, es decir, cómo hacer nuestras páginas web.